¿Quién de nosotros alguna vez no nos hemos sentido solos? Acabamos de leer en el capítulo 25 de Salmos, el versículo 16, dice en la versión Reina Valera: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. 31 versículos de la Biblia mencionan la palabra soledad. 34 veces aparece en la Biblia la palabra sola y 116 veces la palabra solo. ¿Qué es la soledad? ¿Se ha preguntado alguna vez usted qué es la soledad? Es ansiedad que viene a nosotros y no se va, sino que se queda con nosotros y nos sofoca a la mitad de la noche. Es un golpe que nos sacude cuando escuchamos una vieja canción y viene a nosotros un recuerdo a la mente. Es un estrés sutil que silenciosamente nos va cansando y nos va quitando de nosotros toda energía y todo entusiasmo. Y nos hace sentir absolutamente solos. Soledad es no tener a nadie al lado nuestro cuando más lo necesitamos. Max Lucado escribe que una ocasión atravesaba un cementerio y vio la tumba de una mujer llamada Grace Llewellyn Smith. No encontró en la lápida de aquella tumba ni fecha de nacimiento, ni fecha de fallecimiento, ningún dato de su vida. Solamente los 2 nombres de los esposos que había tenido en la vida. Y un epitafio que decía: duerme, pero no descansa. Amó, pero no fue amada. Intentó complacer, pero no lo logró. Murió como vivió, sola. La experiencia de la soledad nos llega a todos, en cualquier momento de la vida. Y es una experiencia terrible que puede manifestarse aún en medio de una buena cantidad de personas. Por ejemplo, si viviéramos en la Ciudad de México, nos subimos a un vagón del metro y vamos 200, 250 personas ahí juntas, pero son 250 soledades dentro de un mismo vagón del metro. Y si alguna vez en la vida habíamos oído del llanero solitario, hay otros solitarios que pudiéramos nosotros recordar. Por ejemplo, el soltero solitario. Aquel que regresa a una casa vacía, prepara la cena, prende el televisor, sin nadie a su lado con quien comentar el programa o el partido de fútbol que está viendo. La esposa solitaria. Aún viviendo en la misma casa, compartiendo la misma cama, comiendo en la misma mesa, hay esposas que pueden experimentar soledad en la vida. El sobreviviente solitario. Bien sea porque la muerte se llevó a uno de los cónyuges o porque el divorcio los separó, se experimenta la soledad
en aquel que sobrevive a esta experiencia de separación. El anciano solitario, aquel que dio todo su tiempo, todo su esfuerzo a los hijos, pero ahora que está cargado de años, ellos no tienen tiempo para él o para ella. En el mejor de los casos, lo llevan a un asilo para que otras personas lo cuiden. El solitario sufriente. Las camas de hospital ahora, por causa del COVID-19, están llenas de personas aislados para no contagiar a otros. Y pareciera que sufriendo las consecuencias de este virus, nadie entiende su situación. Es un solitario sufriente. Y quizá podríamos hablar también, ¿por qué no? El solitario siervo de Dios. Números capítulo 11, versículo 14 dice Moisés: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Bueno, el liderazgo aísla a muchos siervos de Dios. La carga del ministerio a veces se vuelve pesada. Y el pastor muchas veces se queda solo. Hay ejemplos de soledad en la Biblia. Algunos personajes importantes en un momento de la vida se sintieron solos. Por ejemplo, David escribe en el Salmo 102, versículos 3, versículos 6 y 7, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio. No hay quien cuide de mi vida. El profeta Jeremías, en su experiencia, llegó a sentir soledad. Capítulo 9, versículo 2. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Jeremías se siente solo, separado de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, al final de su ministerio, llega al punto en el cual escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, y los versículos del 9 al 11 le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y luego en el versículo 16 de 2 Timoteo 4, le dice a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me he desamparado. No les he tomado en cuenta. La soledad es una experiencia que puede llegar a nosotros en cualquier momento de la vida. Lo interesante aquí, y esta mañana, posiblemente ahí en tu hogar, por causa de esta contingencia y de tantos días de estar en casa, y algunos de ustedes pues ni siquiera les permiten salir para no contagiarse y para no
estar expuestos a esta enfermedad, posiblemente experimenta soledad. ¿Qué podemos hacer a la luz de la palabra con la soledad? Bueno, la primera cosa que tenemos que reconocer es que la soledad es una realidad humana para cristianos y para no cristianos. Todos los seres humanos lo experimentamos. Y por supuesto que la soledad no necesariamente se manifiesta como consecuencia de algo que hayamos hecho o algo que otro haya hecho o por falta de algo. Viene porque somos seres humanos. Aceptemos, sin negación, que hay tiempos en los que experimentamos la soledad y luchamos con ella. Pero esta soledad, si aprovechamos para tener comunión con nuestro Dios, realmente se disfruta. Los tiempos de compañerismo con el Señor, esos tiempos de soledad en los que le obedecemos. En muchos de los salmos el Señor nos dice: quédate quieto, escucha, oye. Y nosotros tenemos que guardar silencio, afinar nuestro oído y escucharle a Él. Así que la soledad es algo que puede llegar a tu vida y posiblemente ahora te está visitando y se ha quedado ya por unos días ahí contigo. La segunda cosa que tenemos que hacer es aceptar lo que Dios ha provisto para nuestra soledad. Todos reconocemos que cuando algo anda mal en algún aparato, por ejemplo, esta semana la lavadora de la hermana Olguita se dañó, entonces la primera cosa que tenemos que hacer es consultar al fabricante original. Y para nosotros, cuando la soledad nos llega y nos afecta, pues tenemos que consultar con el fabricante original, que para nosotros es Dios. Y entonces Él nos ayuda a tratar con la soledad, especialmente con la soledad básica de la humanidad. Esa soledad que puede ser extrañar un acercamiento con Dios, perder un acercamiento con Dios. No es extraño que nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice, que experimentó soledad. En la cruz del Calvario, el punto máximo e incomprensible es aquel en el que Él se siente absolutamente solo. Mire cómo lo escribe Mateo. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo abandonaron sus discípulos, lo abandonaron sus seguidores. El Padre Celestial, viendo en su persona el pecado de la humanidad, le da la espalda. Y aún la naturaleza cierra sus ojos, porque dice la palabra que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Y la tierra misma tembló abriendo los sepulcros de algún panteón que estaba cerca del monte de la Calavera. Experimentó soledad. Si conocemos a Jesucristo, toda la esperanza y todo el gozo y toda la presencia de Él nos trae paz, nos trae esperanza, nos trae gozo.
nos alienta, nos consuela, nos señala un mejor camino en la vida. Así que contamos con la ayuda de Dios, contamos con la presencia de Él en nuestra soledad. ¿Cuál sería la tercera enseñanza que encontramos en la palabra? Permita que la palabra de Dios llene su mente y llene su corazón en los días de soledad. Vaya a la palabra de Dios. ¿Se siente sola? ¿Se siente solo? Vaya a la palabra de Dios. Encuentre en ella consuelo en ese momento de soledad. Llénese de la palabra. Sature su mente. Sature su corazón de la palabra. Hay muchos pasajes que sirven de aliento a nuestra vida. Voy a darles solamente unos dos, pero hay bastantes pasajes, hay porciones de la Biblia que nos hablan acerca de que el Señor estará con nosotros, que el Señor nos ayudará, que Él no nos va a dejar y que no vamos a estar solos. Por ejemplo, Mateo 27, versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y Hebreos 13, versículos 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La palabra va a llenar nuestro corazón. Nos va a recordar que su presencia es real. Nos va a recordar que en la soledad Él está a nuestro lado. Él está cerca de nosotros. Él no nos va a dejar. Ahora, ¿qué otra cosa puede usted hacer ahora en los días de soledad? Active su red de amigos cristianos. Forme un grupo en el WhatsApp, forme un grupo de amigos cristianos. No solamente corra a la palabra de Dios para salir de la soledad y para hacer a un lado esta soledad, sino también corra al compañerismo cristiano para dejar allí a la soledad. Esa soledad que si es una experiencia permanente y continua, nos causa mucho daño. Así que busque a otros. Recuerde, no está sola, no está solo. Tiene una gran familia en la iglesia dispuestos a estar a su lado en el momento cuando más lo necesite. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7 dice la palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, que la soledad es una elección. Y la iglesia ofrece lugares, ministerios, actividades con las que podemos combatir la soledad. Una vez que esta cuarentena termine, usted podrá unirse al coro, unirse al ministerio de varones, unirse al ministerio de mujeres, unirse al a un grupo de estudio bíblico, unirse al ministerio de compasión y llevar café con pan a los hospitales, o arroz con leche y pan a los hospitales, o tamales, lo que podemos llevar a las personas necesitadas, a familiares de los enfermos en los hospitales. Únase a una clase de escuela dominical, únase a el ministerio de matrimonios. Sea parte de algo dinámico, de algo vivo, de algo activo. Y mire, la soledad lo va a dejar. La soledad no estará más con ustedes.
Y termino diciéndoles, amados hermanos y hermanas, que aún en este tiempo de contingencia, de cuarentena, podemos buscar a los perdidos y darles las buenas noticias de salvación. El Señor Jesús nos dijo que si era necesario había que dejar las 99 ovejas juntas en el redil e ir por la solitaria. La única que se ha perdido, que se ha apartado, que por alguna razón se ha aislado, y podemos ir por ella. Siempre hay un alma solitaria con la que podemos compartir el amor maravilloso de Dios y sentirnos útiles y acompañados. Quizá esta semana sería bueno que usted recordara a un amigo que es viudo, que es viuda, que es solo, y lo pone en el grupo de ex solitarios, ex llaneros solitarios, así le voy a poner al grupo, él ponga el nombre que quiera, pero mándele un mensaje, mándele un pasaje de la palabra, mande palabras de ánimo, y va a ver cómo la soledad de él o de ella y la suya se van. Podemos, amados hermanos, hermanas, aplastar, derrotar al gigante de la soledad. Aceptemos lo que Dios ha hecho provisión con su presencia para quitar de nosotros la soledad. Permitamos que la palabra de Dios sature nuestra mente, sature nuestro corazón. Recordemos que en la iglesia tenemos una familia en donde podemos hacer que la soledad se vuelva una experiencia colectiva, compartiendo las buenas noticias de salvación con aquellos que no la conocen, que están verdaderamente alejados de Dios y verdaderamente solos. Con ellos podemos compartir estas buenas noticias de salvación. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que esta semana podamos experimentar la maravillosa presencia de Dios en nuestra vida y su palabra, y podemos formar nuestro grupo de amigos cristianos con los que podamos compartir nuestras experiencias. Únase a un grupo de estos en alguna de estas redes, en Zoom, y platiquen y hablen y compartan su experiencia. Seguramente la soledad saldrá de su lado y será una bendición poder compartir su experiencia con otros. Demos gracias a Dios porque la soledad es una decisión que podemos sustituir por la presencia de Dios en nuestra vida y por nuestra actividad en favor de los demás. Oremos al Señor, oremos a Dios para terminar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ruego que si hubiera algún hermano, alguna hermana, alguna persona que esté escuchando tu palabra a esta hora y se sienta solo, se sienta sola, tu presencia venga a su vida de una manera muy especial y llene su corazón. Que tu palabra, oh Dios, sea suficiente para superar la soledad y que pueda encontrar una manera como compartir su experiencia con otros y compartir las buenas noticias de salvación y allí, Señor, hacer a un lado la soledad. Encomiendo en tus manos la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, y a todos los que han escuchado tu palabra esta mañana, tu bendición sea con ellos. Te damos muchas gracias por la vida de cada madre de familia y pedimos tu bendición de una manera muy especial para ellas
y que su familia pueda darle todo el afecto y el cariño que sea posible en este día y todos los días de su vida. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, con que siempre nos ha amado, y la dirección del Espíritu Santo sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Bendiciones, hermanos.